Vamos a iniciar nuestra reunión con una oración. Amado Jesús, sigue bendiciendo nuestras vidas, sigue respaldando, Señor, esta reunión, Señor, todo lo que vayamos a hacer, Señor, respáldalo en tu grande misericordia. Ven a respaldar, Señor, la palabra que se ha de dar, no solamente aquí con los adultos, sino aún también con los niños, Señor. Todos somos almas necesitadas de una bendición de lo alto, Señor, de una palabra para nuestras vidas. Hemos apartado este tiempo porque queremos una palabra para nuestros corazones, Señor. Sabemos que hay otros que quizá a lo mejor vienen por costumbre y otros quizá por obligación. Pero, Señor amado, aunque no se den cuenta cuán necesitados y necesitadas están las personas, te pedimos por ellos, te pedimos una palabra para sus corazones, Señor. No solamente a los que estamos aquí presentes, Señor, sino también te pedimos, Señor, por los que han de escuchar esta enseñanza en alguna congregación, también bendice sus vidas, Señor. A grandes y a pequeños bendícelos. Bendice, Señor, a los que han de escuchar esta palabra, Jesús, a través de los medios digitales, Señor. Habla a sus vidas. Bendícenos a todos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a tener nuestro séptimo, octavo tema del ciclo que hemos estado compartiendo con ustedes, el ciclo que hemos titulado El Reino de los Cielos. Estamos compartiendo obstáculos para entrar al reino de Dios. Hemos visto la primera y la segunda parte, ¿verdad?, de la pobreza de espíritu. Vamos a ver en ese día un siguiente obstáculo que tiene que ver con el pecado. Obstáculos para entrar al reino de Dios, en general, es cualquier tipo de pecado. Es un gran impedimento el pecado para que alguien pueda ser un hijo de Dios, una hija, un cristiano, o ser parte del reino de Dios. Si la persona no quiere abandonar su pecado, no quiere arrepentirse de su pecado, pues tal persona no puede ser parte del reino de Dios. Eso es muy importante. Entonces vamos a ver en ese tema el pecado. Vamos a ver que el pecado es un gran obstáculo para que una persona sea parte del reino de Dios. Rápidamente tendremos un recordatorio antes de adentrarnos a nuestra enseñanza, a nuestro tema del día de hoy. Vamos a recordar lo que compartíamos con ustedes la semana pasada. Recuerden que compartíamos con ustedes la falta de pobreza de espíritu, segunda parte, y nos estuvimos enfocando principalmente al pecado de la soberbia. ¿Por qué no mencionamos ahí en ese tema todos los demás pecados? Porque la Biblia nos habla específicamente que el reino de los cielos le pertenece ¿a quién? A los pobres de espíritu. ¿Y qué es lo contrario a la pobreza espiritual? ¿Qué es lo contrario a la humildad? La soberbia. Por eso hicimos un tema específico, porque cuando hay un corazón soberbio, amados, Dios va a estar peleando con esa persona. Dios va a estar peleando, ¿para qué? Para que deje su mala manera de vivir, deje esa actitud altiva, arrogante, orgullosa y soberbia. Créame que la palabra soberbia tiene significados muy particulares que no miramos convenientes compartírselos, ¿verdad? Pero son fuertes el significado que nos arroja las palabras originales o los diferentes significados de ese pecado. Tiene infinidad de definiciones muy particulares. Pero vamos a ver Mateo capítulo 5, versículo 2 y versículo 3. Dice aquí la escritura: y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ha sido nuestro pasaje o nuestros pasajes de los últimos dos temas. Entonces vimos que algunas definiciones de la soberbia. Vimos algunas definiciones, no la vamos a ver. También compartimos la semana pasada que la palabra soberbia viene más de 50 veces en la Biblia. Cuando yo me refiero la palabra soberbia, solamente es a esa palabra. No estamos hablando del orgullo, no estamos hablando de otras palabras que tienen que ver con la soberbia, ¿verdad?
amados, Dios está en contra de los soberbios. El pecado de la soberbia es muy particular. El pecado de la soberbia ofende en gran manera a Dios. Si alguien está en los zapatos o alguien está cometiendo este pecado, créemelo, tú estás en serios problemas con Dios. Vimos que Jesús nos enseña que la soberbia nace del corazón. Ese pecado a veces no se ve, a veces está oculto. ¿Por qué? Porque nace del corazón. Vamos a ver Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, dice así la Biblia: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia y también la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entiéndase, cualquier pecado que se cometa de esta lista está contaminando a la persona en su corazón, en su alma, pero también está contaminando a las personas que están a su alrededor, porque el pecado ofende, el pecado lastima no solamente al Dios de los cielos, sino el pecado también lastima al prójimo y también afecta a un corazón de una persona. Daña de cualquier manera que tú quieras ver, el pecado lastima de una y de otra manera a las personas que están a tu alrededor, lastima al Dios de los cielos y también afecta a tu alma, corrompe tu alma, afecta a tu corazón. Entonces también estuvimos compartiendo la radiografía de una persona soberbia. Es arrogante, es presumido, o sea, una persona soberbia es arrogante, es presumido, es egoísta, no le gusta servir, no le gusta humillarse y es orgulloso. Y hay más, ¿verdad? Pero aquí vamos a dejar porque son los puntos que solamente estuvimos compartiendo. También hablábamos con ustedes cómo ve Dios a una persona soberbia. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Sé que tomamos varios pasajes, pero solamente vamos a citar o vamos a recordar Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Ahí está el remedio para tener cuidado con la soberbia. Revestidos de humildad, ese es el remedio, ser humilde, muy humilde, ser sumiso, sujetos, etcétera. Porque Dios resiste a los soberbios, Dios pelea, Dios se enfrenta, Dios confronta, Dios está en contra de los soberbios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Va a dar socorro, va a dar misericordia, va a dar bendición, va a dar perdón a los humildes, a los que no son soberbios. Mientras una persona tenga el pecado de la soberbia, no va a encontrar gracia. Mientras una persona no se arrepienta de ese pecado, del orgullo, todo lo que tenga que ver con la soberbia, no obtendrá la gracia de Dios. No va a haber perdón para ti, para la persona. ¿Se te hace poco? No se te debería de ser poco. No se te debería de ser poco. ¿Por qué? Porque, repito, hace unos momentos decía, Dios no es un juguete, Dios no es un muñeco, Dios no es ninguna imagen, no es ninguna fuerza activa. Dios es un Dios santo, un Dios muy bueno, un Dios muy misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios único y especial, pero es un Dios justo, un Dios justo. Y de Dios nadie se burla, ni tú ni yo, ni ningún ser humano se va a burlar de Él. Hay de aquellos que se quieran burlar de Dios. ¿Quiénes son los que se pueden burlar de Dios? Por los seres humanos y los ángeles, toda su creación, pero nadie se puede burlar de Él. Intentarán burlarse de Él. Y los que lo han intentado, no les ha ido nada bien. Yo espero que esta palabra que estamos compartiendo no te entre por un oído ni te salga por el otro. Yo espero que esta palabra la estés llevando en tu corazón seriamente, porque no estamos entreteniéndote. No venimos para entretenerlos.
Venimos a buscar a Jesús. Yo vengo al igual junto con ustedes a buscar a Jesús. Vengo a alabarle, vengo a exaltarle, pero también vengo a proclamar las buenas nuevas de salvación. Vengo a compartir de las Sagradas Escrituras. Vengo a ser parte de ese grupo que busca de Dios en cada oportunidad que se tenga. Entonces no venimos aquí a pasar el rato, no venimos aquí a distraernos. Aquí venimos a buscar de Dios. Tú vienes a buscar de Dios. Venimos a exaltar a Jesús. Venimos a gozarnos con Él, pero también venimos a meditar en sus palabras. Por eso la letra de estos cantos tiene mucha realidad, amados. Dios escogió a un pueblo. Dios tuvo misericordia de un pueblo. Los liberó de la esclavitud de Egipto. Les dio mandamientos. Y ese pueblo se rebeló. Ese pueblo fue en contra de los mandamientos de Dios. Dios les dijo, miren, no lo hagan, escojan camino de vida, miren, no vayan por el camino de muerte porque les va a pasar esto, aquello y lo otro. Y la gente no le importó, a la gente no le importó, se fue tras sus malos caminos. Se rebelaron contra el Dios de los cielos, contra sus mandamientos, contra su palabra. Y vinieron las consecuencias, lo que entonábamos en el canto, ¿verdad? Fueron llevados en cautividad, en cautiverio. No es cualquier cosa. Pregúntale a los palestinos cómo están. Si es cualquier cosa la guerra, o a cualquier nación, pregúntale si es cualquier cosa la guerra. La guerra no es cualquier cosa, quiero decirte. Deberíamos de tenerle temor a Dios y a las guerras también, y al pecado, ¿por qué no? Es devastador lo que hace una guerra. Es horrible, termina con las casas, termina con los edificios, esas pequeñas fierritos llamados bombas. En una sola bombita derriba un edificio. Y hay bombas mucho más potentes que no solamente un edificio, estamos hablando de bombas atómicas. Dañan, como no tienes tu idea, horrible y espantosamente. Las guerras no es cualquier cosa. La guerra es igual a muerte, a destrucción, a sufrimiento, a dolor. No deberíamos de estar jugando con la guerra, ¿o sí? ¿Quieren una guerra? Yo no quiero una guerra, porque va a haber sufrimiento. Amados, el pecado son muchas bombas que la gente está explotando en su alma, en su corazón, a los que están a su alrededor. Y ofende a Dios, ofende al prójimo. Deberías de pensar si tú haces pecado. Deberías de meditar en tus caminos. Hay que tener cuidado con la soberbia. No es cualquier cosa. Entonces Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pasos para dejar de ser soberbio. Vimos también ese punto. ¿Cuál es el primer paso? Humíllate ante Dios y reconócelo en todos tus caminos. 2, reconoce tu pecado, reconoce que eres soberbio y orgulloso y arrepiéntete de ese pecado. 3, debes de ser humilde. Hay que tener humildad en tu corazón. Repito, yo sé que a lo mejor tú no eres soberbio con tus semejantes. Eres respetuoso, no estás altivo, no estás conforme a toda la radiografía que vimos la semana pasada. Pero si tienes una actitud de soberbia para con tu Creador, quizá no para con tus semejantes, quizá no para con tus maestros, tus encargados o tus padres, etcétera, o tu prójimo, pero si tienes una actitud de soberbia con Dios porque no tomas en cuenta sus mandamientos, porque no guardas sus mandamientos, porque no considera su palabra. Entiéndase, Dios te dice, pon tu nombre, mira, quiero que te portes de esta manera, pues no lo voy a hacer. ¿Cómo ves? ¿Hay algún problema? Esa es la actitud que está mostrando la gente con Dios. ¿Qué es eso? ¿Humildad? Para nada eso es humildad, amados. Eso es soberbia para con tu Creador. No buscar a Dios, no me digas que es de mucha humildad. No, eso no es de humildad. Cuando la gente quebranta los principios, amados, muestra una actitud altiva, una actitud retadora, de rebeldía, desobediencia y todo lo que hemos estado explicando que tenga que ver con la soberbia. Entonces hay que tener cuidado. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, nuestros pasajes
finales que tuvimos y nuestros últimos pasajes de este recordatorio. Filipenses 2, 3 y 4 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amados, aquí está lo que dice la Escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hay que ser humildes, antes bien hay que ser humildes. Y la humildad tiene que ver con una acción voluntaria, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No te sientas más que los demás, amado. Tú no eres mejor que los otros. Nosotros no somos mejores que los demás. Cuando alguien tiene esa actitud, es soberbia. Una actitud que se siente superior a los demás. Yo soy más inteligente que tú, hermana, hermano, primo, prima, amigo, amiga, etcétera. No, espérame, no es así. No es así. Hay que tener cuidado con la soberbia. La soberbia es un pecado que ofende a Dios. Cerramos entonces nuestro recordatorio y pasemos a nuestro tema. Obstáculos para entrar al reino de Dios. El pecado. Entonces, no solo la soberbia es un obstáculo para ser parte del reino de Dios, lo es todo tipo de pecado. Lo es todo tipo de pecado. O sea, si una persona practica el pecado de la mentira, no puede ser parte del reino de Dios. No puede ser cristiano o cristiana. No puede ir a la gloria eterna. Si una persona es ratera, si una persona es envidiosa, si una persona, y así la lista puede ser grande. Mientras las personas estén en su mala manera de vivir, estén en su pecado, no pueden ser parte del reino de Dios. Y mucho menos se puede ser cristiano o cristiana. Pregunto yo, ¿es lo mismo la luz que las tinieblas? ¿Verdad que no? ¿Es lo mismo el cristiano que una persona que se dice cristiana y anda haciendo lo malo y anda pecando una y otra vez? ¿Será realmente cristiano? Pero él se dice que es cristiano. Ella se dice que es cristiano. No es así, amados. No se puede. Entonces, el pecado, todo tipo de pecado es un obstáculo para ser parte del reino de Dios o para poder ser un hijo o una hija de Dios. Y recordemos Mateo 7:21. Fíjate lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes van a ser parte del reino de Dios? ¿Los desobedientes o los obedientes? Los obedientes. Pero añadimos un ingrediente: los que tienen fe en Jesús. Porque recuerden que la salvación no es por obras, es por gracia. Pero la fe tiene obras. ¿Y esas obras son buenas o son malas? Pues son obras buenas, ¿no? ¿De qué sirve que la gente dice yo tengo mucha fe y tengo mucha fe y tengo mucha fe? Y es un mentiroso. O es un enojón. Es una persona llena de amargura. No concuerda, ¿verdad? Esa mucha fe que dice que tiene la persona. No, amados. ¿Qué es lo que se necesita que eche a perder un plato más sustancioso que tú puedas tener? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué echa a perder un plato con sus vegetales, su zanahoria, sus vegetales así ricos, herviditos, ricos, sabrosos, su frutita y todo lo demás y su adorno? Un plato así precioso. ¿Qué lo puede echar a perder? Pues una moscota de esas grandotas panteoneras, ¿no? Que llegara, ¿cierto, no? Y que esté allí, no una, varias mosquitas por ahí, 3, 4 moscas si tú quieres por ahí en tu plato, brincando, ¿no? En tu fruta y todo. Órale, te la echarías a la boca esa comida. Un ejemplo, ¿no? De esas moscotas.
Y más si tú sabes que estás por ahí, no sé, en algún lugar y que de repente por ahí hay estiércol y andan ahí esas moscas, ¿no? Entre el estiércol y luego llegan ahí a tu comida. Sabiendo tú que esa mosca acaba de salir o acaba de nacer del estiércol o viene de ese lugar y anda ahí picoteando tu comida, ¿te comerías tu comida? ¿No echaría a perder eso? ¿Sí? Lo bueno es que no sabemos de dónde vienen las moscas, ¿verdad? Pero si nosotros supiéramos de dónde vienen, si es que acaban de salir o están ahí picoteando el excremento de los animales o el estiércol o lo que tú quieras, perdón por estos ejemplos, yo quiero que entiendan, amados. Bueno, ¿qué es lo que echa a perder la vida de una persona? Pues el pecado. El pecado, el alma, el corazón. ¿Qué es lo que afecta en la relación para con Dios de ese semejante, de ese prójimo? ¿Qué es lo que separa de Dios a una persona? El pecado. ¿Qué nos puede separar de Dios? A los cristianos, por la pura gracia de Dios lo decimos. Misericordia. ¿Qué nos puede separar de Dios? El pecado. Bueno, dirán algunos de otra denominación, no, pues es que no has creído bien, me dice, porque si tú crees, salvo siempre serás salvo. Y no vamos a entrar en un punto teológico aquí, doctrinal, que eso no es ni siquiera correcto, ¿verdad? Mi Biblia dice que el pecado tiene consecuencias y que la paga del pecado es muerte. Gente que estaba en la gloria eterna, me refiero a ángeles, que estaban ya en la salvación por pecar, los sacaron del cielo. ¿A poco nosotros somos mejores que los ángeles? Un ejemplo, ¿no? No para nada del mundo. Pecado tiene consecuencias. Dios es un Dios santo. Por eso entonábamos un canto ahorita. Temer a Dios y darle gloria. Ir a adorar a aquel que hizo la tierra y el mar. Él es santo, Dios es santo, amados. Entonces el pecado echa a perder todo. Echa a perder todo. Se requiere una intervención divina cuando uno ha afectado el alma, el corazón con el pecado. Para eso vino Cristo y de eso se tratan estas enseñanzas, cómo ser parte del reino de Dios. Bueno, para ser parte del reino de Dios vas a tener obstáculos y ese obstáculo tiene que ver con cualquier tipo de pecado, amén. Tiene que ver con cualquier tipo de pecado. Entonces los desobedientes pues son los que hacen pecado. Fíjate lo que dice Mateo 7:23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pregunto, ¿fueron parte del reino de Dios los hacedores de maldad? No, no fueron parte del reino de Dios. Cristo sabe que mucha gente ha hecho lo malo. ¿Quién no ha hecho lo malo? Nosotros, antes de conocer a Cristo, hicimos lo malo. Varios de los presentes hicieron lo malo. Conozco varios que de veras vivían una vida muy tremenda. Pero Dios se acercó a nuestras vidas. Dios tuvo compasión de cada uno de ustedes, de nosotros. No porque fuéramos mejores que los demás. Éramos lo peor. Éramos la escoria. De veras. Y nos dio una oportunidad. Y ahora aquí estamos, vestidos y cabalitos y en nuestro justo juicio, así como le hizo Dios al Gadareno, ¿no? Que lo vistió. Más adelante vamos a hablar de esas vestiduras, ¿no? Amados, todo Dios lo hizo. Bendito sea su nombre, de veras. Entonces, los hacedores de maldad tienen que ver con personas que aman su pecado, que practican el pecado. Son los que viven una y otra vez practicando el pecado. Mienten cuando ellos quieren, se enojan cuando ellos quieren. Un día no mienten, pero en ese día que no mienten, se enojaron. Al otro día a lo mejor no se enojaron, pero robaron. Y el otro día, y así, ¿así me explico? Se la viven picoteando de pecado en pecado. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios, no toman en cuenta a Dios en sus caminos. Y a la verdad crees, ¿qué crees? O sea, Dios no obliga a nadie a que lo ame. Dios no obliga a nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un libre albedrío. Dios nos ha dado un libre albedrío
Y Él quiere que le amemos por lo que Él es. Quiere que le obedezcamos por amor. Porque el cumplimiento de la ley, ¿qué es? Amor. Tú vas a guardar los mandamientos por amor a Dios. Y no solamente por amor a Dios, ¿por amor a quién? A tu prójimo. O sea, el cumplimiento de la ley es amor. Nada más que la gente, pues no quiere dejar de robar. ¿Tú crees que el extorsionador que se dedica a eso quiere dejar de robar? ¿Está en su corazón no querer robar? De veras, son muchos los casos que están, es el pan de cada día. No debería de ser así, pero es el pan de cada día. Los extorsionadores están a la orden del día. ¿Quiénes son los extorsionadores? La gente ratera, que no trabaja, que quiere dinero fácil. Y están robando miles de pesos. Están extorsionando. Amados, ya se acostumbraron a la mala vida, al dinero fácil. Y así pudiera darte yo muchos ejemplos de cómo es que la gente no quiere dejar su pecado. Unos no quieren dejar el robo, otros no quieren dejar la mentira, otros no quieren dejar la vanidad, la soberbia, el orgullo, otros no quieren dejar la hipocresía, otros no quieren dejar la envidia, la amargura, otros no quieren dejar los celos, otros no quieren dejar el materialismo, otros no quieren dejar, y así la lista sigue. Su inmoralidad. La gente ama su pecado. No toma en cuenta a Dios en sus caminos. Dios sabe que mucha gente vive así, pero Él te quiere dar una oportunidad. Él quiere que tú cambies tus caminos si es así tu condición. Por eso es esta enseñanza, por eso es este ciclo, que yo quisiera que tú lo aprovecharas. De veras, no es porque pertenezcas a un grupo o pertenezcas a una... No, es para que pertenezcas a Cristo. Y que junto con aquellos que pertenecen, buscar a Dios. Eso es todo. Las religiones no llevan al cielo. El único camino al cielo es Jesucristo. No es tu denominación. No es la secta. El único camino al cielo es Jesucristo. Entonces ya no me voy a congregar porque entonces voy a seguir a Cristo. Sí, pero Cristo ha dejado una iglesia. No una denominación, ha dejado una iglesia. No es lo mismo una iglesia que una religión. La iglesia tiene que ver con un grupo de personas, no tiene que ver con 4 paredes que tenga afuera un título, no. La iglesia tiene que ver con seres humanos, o la iglesia de Cristo la componen personas, hombres y mujeres, que se han entregado a Él, que han confiado en Él, que sirven a Jesucristo. Así de sencillo es esto. Esos son los hacedores de maldad, los que viven practicando el pecado. Ok, pero viene la siguiente pregunta. ¿Pero qué es el pecado? Pues lo hemos estado mencionando, ¿verdad? ¿Pero qué es el pecado? ¿Sabes que la Biblia nos dice qué es pecado? ¿Sabes que la Biblia nos da una definición de lo que es pecado? Vamos a ver la definición que nos da la Biblia de la palabra pecado. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, fíjate lo que dice. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está, clarita es la palabra de Dios. ¿Qué es pecado? ¿Qué significa la palabra pecado? Bueno, según las Sagradas Escrituras, 1 Juan 3:4, dice que todo aquel que comete pecado es aquella persona que quebranta la ley, que infringe la ley. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Pues los mandamientos de Dios. Los mandamientos que Él ha dado en el monte Sinaí y los otros mandamientos que hemos estado estudiando. Cuando la persona quebranta los mandamientos de Dios es un pecador. Ante los ojos de Dios se vuelve un pecador. Y cuando la persona lo vuelve a quebrantar y a quebrantar, entonces estamos hablando de una persona rebelde, de una persona que está en la práctica del pecado, que no está arrepentida de su pecado, porque lo hace,
Entonces no está arrepentida de su pecado. No le importa si ofende a Dios. No le importa si ofende a su prójimo. No le importa si, sobre todo, a lo mejor las personas no ofenden al prójimo, pero ofenden a Dios. Eso es pecado. Y amados, ¿qué te ha hecho Dios para que tú le ofendas? ¿Te ha ofendido Dios? ¿Te ha lastimado Dios? ¿Te ha hecho algo malo Dios para que tú le lastimes, le ofendas? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Tú qué le ofendes? Me refiero y me dirijo a ti que ofendes a Dios. Y tú bien sabes que lo ofendes. Dime, tantas cosas buenas Dios te ha dado. Te ha dado padre, salud, etcétera, familia, en fin. Por todas esas bendiciones, ¿por cuáles de esas bendiciones le ofendes? ¿Por qué ofender a Dios? ¿Por qué quebrantar su palabra? ¿Por qué no tomar en cuenta sus preceptos, sus mandamientos? ¿Por qué ir en contra de su voluntad? ¿Por qué haces tu propia voluntad y no la voluntad de Dios? ¿Qué ganas? En fin, vamos a ver entonces qué significa pecado. Pues la Biblia dice, pues el pecado es una infracción a la ley moral de Dios, a los mandamientos, etcétera. Pero vamos a ver qué significa la palabra pecado. La palabra pecado en el griego tiene que ver con hamartía. ¿Qué significa? Errar del blanco. Significa pecar. Y se peca contra Dios y ¿contra quién? Contra el prójimo, ¿cierto o no? Cuando alguien comete pecado, lo comete, número uno, para con Dios. Y después, cuando la persona, si ya no tiene temor de Dios, pues menos va a tener temor del prójimo. Entonces lo va a insultar. Entonces va a pecar ¿contra quién? Contra su prójimo. Sea con su hermano, con su hermana, con sus papás, contra sus hijos, contra el esposo, contra la esposa, contra los primos, contra los tíos, y luego con los amigos y con la gente que se le ponga encima, se le ponga de frente. La persona va a pecar, ¿sí? Y va a lastimar. Entonces, las personas cuando cometen pecado están errando del blanco, se están equivocando, estás mal, estás yéndote por un camino equivocado, amada persona. ¿Quién puede cometer pecado? Pues todo ser humano que no quiere tomar en cuenta a Dios. Entonces un cristiano, ya eso es un super cristiano y es un pequeño papa y es infalible y entonces ya no puede pecar porque ya es cristiano, o si peca, no, Dios no se fija en él porque pues es su hijo. No, espérame, aquí no hay compadrazgos con Dios. El pecado lo puede cometer cualquier persona que decide cometerlo. Lo pueden cometer personas cristianas que han sido regeneradas, limpiadas, purificadas por la gracia de Dios. Cuando un cristiano, después de varios años, se descuida y comete un pecado, ¿qué debe de hacer ese cristiano inmediatamente? ¿Seguir en su pecado? ¿Practicar su pecado? No, hay que arrepentirse. Hay que apartarse de ese pecado porque el pecado te va a ir hundiendo. Te va a ir afectando, te va a ir contaminando más y más. Recuerden de la soberbia, hay gente que está llena de soberbia. O sea, ¿qué quiere decir? Que la soberbia empieza así, mira, de a poquito. Hasta que, así como el cáncer en el cuerpo. ¿Cómo empieza el cáncer en el cuerpo? Con un pequeño puntito negro, ¿cierto o no? A veces la gente lo confunde con un lunar. Y no es un lunar, es cáncer. Y te va así creciendo y creciendo. Y por dentro pues hace metástasis, ¿no? Olvídate, es tremendo lo que hace el cáncer. Contamina todo el cuerpo, el cáncer. Bueno, el pecado así hace lo mismo. Se va a ir contaminando, y hasta que la persona ya no solamente es mentirosa, ya es ratera, y no solamente es ratera, ya es codicioso, ya es adúltero, ya es fornicario, y bueno, ¿cierto o no? Se va llenando de maldad la persona. Eso es lo que hace el pecado en la vida de un ser humano, hombre o mujer. Por eso, mejor de lejecitos. Que Dios te guarde y nos guarde a cada uno de nosotros del pecado, amados. De veras que Dios nos guarde, y Dios nos va a guardar si confiamos en Él. Pero debes de tener cuidado. Cristianos deben de tener cuidado con el pecado.
Pero no solamente los cristianos, toda persona debe de tener cuidado con el pecado, porque el pecado ofende a Dios. Se peca entonces contra Dios y el prójimo. Veamos los fundamentos bíblicos de esto que te estoy diciendo. Samuel, ¿cómo es que nos dices que se peca contra Dios y el prójimo? Sí, así lo dice la Biblia. Vamos a ver el ejemplo, vamos a ver el fundamento bíblico. Lucas 15, 18. Fíjate lo que dice el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Contra quién pecó el hijo pródigo? Contra el cielo. ¿Y quién está en el cielo? Dios. He pecado contra Dios. Pero no solamente he pecado contra de Dios, he pecado contra mi padre. ¿Cierto o no? Pecó con su padre de sangre. Entonces, el pecado, cuando se comete para con Dios y se comete para con ¿quién? Para con el prójimo. Ahora, el pecado es una acción voluntaria. El pecado no es algo que se hereda. Es que yo peco porque mi mamá me heredó el pecado. Es que yo peco porque mi papá me heredó el pecado. Mi papá era un tremendo iracundo y por eso es que yo soy iracundo. Salí igualito a mi papá. No, espérame. La gente decide pecar porque quiere. El pecado no se hereda. Recuerden la definición, que el pecado es una acción voluntaria, es un quebrantamiento ¿a qué? A la ley moral de Dios. Dime tú, una criatura que acaba de nacer, ¿ya pecó? Nada más por nacer. ¿Su pecado es haber nacido? No, amados, el pecado es una acción voluntaria. Más que hay ideas raras fuera de lugar y hay que tener cuidado con ese tipo de ideas raras o doctrinas extrañas o heréticas. No es el punto de esta enseñanza. Entonces, el pecado es una acción voluntaria. Fundamento bíblico, Génesis capítulo 4, versículo 4 en adelante. Fíjate lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el pecado es una acción voluntaria. Nadie te obliga, tú lo decides hacer porque quieres y porque te conviene. Génesis 4, versículo 4 en adelante. Y Abel trajo también a los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios se puede agradar de una persona, pero también Dios se puede desagradar de una persona. ¿De acuerdo? ¿Se agradó de quién? De Abel. ¿No te gustaría que Dios se agradara de ti? Pues sé como Abel. ¿Cómo era Abel? ¿Injusto o justo? Era justo. Entiendas, era obediente, era temeroso de Dios, tenía fe. Le ofreció lo mejor a Dios. Así le debemos de ofrecer a Dios lo mejor. Amén. Eso es muy importante, amados. Todo esto es bíblico lo que te estoy diciendo. No es algo sacado de mi manga. Te estoy hablando de parte de Dios, lo que dice las Sagradas Escrituras para tu vida. ¿Y qué dice el 5? Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ahí está. Yo te decía que Dios se puede desagradar de una persona, como Dios le desagradó la vida o la ofrenda de este Caín y la actitud de Caín. Pero no miró con agrado a Caín, ¿verdad que no miró? No miró con agrado a su ofrenda o a Caín. Las dos cosas, dice. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué, amados? Porque había un corazón ya malo en Caín. Él ya tenía malas intenciones, él no tenía temor de Dios. Y dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se puso orgulloso. Mira, o sea, Dios no se agradó de mi ofrenda. Y empezó a ver con mala actitud a su hermano Abel. Y Abel ni en cuenta, bien contento, dándole gloria y honra al Dios de los cielos. Contento, mi Dios se agradó de mi ofrenda. De veras, es que él se merece todo. O sea, él no crees que le dio, él no fue poquitero, Abel no fue poquitero. Abel le dio lo mejor a Dios porque a Dios se le da lo mejor. ¿Y sabes qué es lo mejor para con Dios? Que tú le des, no las obras, sino tu corazón. Él no quiere tu pie ni tu dedo, Él quiere todo tu ser. Quiere tu corazón. Porque Él es digno de tu vida.
Entonces, Abel le dio todo. Y bueno, este otro no, le dio las obras, ¿no? Este Caín no lo hizo de una manera correcta, etcétera, pero el punto es que Dios se desagradó de él. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has molestado? ¿Por qué te has encolorecido? ¿Por qué te has molestado? Etcétera, etcétera. ¿Por qué te has llenado de amargura y todo lo demás? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y dice el 7. Ojo, porque como Dios conoce el corazón, le dijo a Caín: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Hace una pregunta a Dios. A ver, Caín, si tú haces el bien, ¿no te voy a bendecir? ¿No te voy a socorrer? ¿No voy a ser justo por tus obras? ¿No te voy a premiar? ¿No serás enaltecido? Y si no hicieres bien, si tú decides no hacer el bien, ¿qué dice? El pecado está, ¿en dónde? A la puerta. O sea, el pecado va a estar allí. Dice: con todo esto, a ti será su deseo. A ti será su deseo. ¿Y tú qué? ¿Te enseñorearás de qué? De él. ¿Qué es enseñorearse de él, del pecado? Que lo va a tomar como su Señor. Va a ser el pecado voluntariamente. No porque le pongan una pistola. Entonces, ahí está el fundamento bíblico. Y dice el versículo 8, ¿qué decidió hacer Caín? Dios le dijo a Caín: ¿por qué has hecho esto, Caín? ¿Por qué has tomado esa actitud? Mira, Caín, yo ya sé lo que quieres hacer con tu hermano, porque yo conozco tu corazón, Caín. No lo hagas. No vayas a hacer eso, Caín. ¿De dónde nace el pecado? De la soberbia, el orgullo. ¿Dónde? Del corazón. Ahí está el ejemplo, Caín. No lo hagas, Caín. Dice el 8. Y dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. Dios ya le dijo que no. ¿Y qué hizo Caín? Pues sí, ¿cómo ves, Dios? ¿Hay algún problema? ¿Qué es eso? ¿Humildad o soberbia? Soberbia. Es soberbia. Ah, pero es que Caín, mira, pues cómo no fue soberbio, pues mató a su hermano. Yo no mato, y bueno, pero a final de cuentas estás rebelándote en contra de Dios. No es la misma actitud. Por eso te estoy diciendo que hay soberbia en tu corazón. Eres orgullosa, eres orgulloso, eres altivo, altiva. Tú que lo eres. Ahora, ¿por qué te digo que lo eres? Porque Dios te lo dice y Dios quiere que dejes de ser ese pecado, que te arrepientas de ese pecado, que no seas soberbio, orgulloso, que no hagas las cosas como tú quieres, sino como Dios quiere. Es como Dios quiere. Pero fíjate lo que dice el 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y lo mató. Entiéndase, desobedeció. ¿A quién? A Dios. La desobediencia lleva a una persona ¿a qué? A asesinar, a robar y a muchos otros pecados más. Y todos son actos voluntarios. Dime, ¿de qué culpa tiene aquí el papá o la mamá o la persona? A ver, ¿quién mató a Abel? ¿Caín o el diablo? ¿Quién? Caín. ¿Pero qué hace la gente hoy en día? Es que el diablo, hermano, dicen por allí, ¿verdad? Es que el diablo me tentó, y es que el diablo, y están culpando al diablo del robo. ¿Quién se gastó el dinero? ¿El diablo o la persona? Ah, pues son chistosos, la gente es chistosa. Entonces, amados, el pecado es una acción voluntaria. Nadie más tiene la culpa. El que lo comete es 100% responsable de esa acción o desobediencia. Es que mis papás me provocan, hermano. No, es que tú eres un berrinchudo o berrinchuda. Es que mis hermanos me provocan y por eso yo me enojo y por eso yo les pego a mis hermanos. No, espérame. Es que tomas un lugar que no.
Es que me provoca la gente, es que me provoca. ¿Y qué dijo Adán? Es que la mujer que tú me diste. ¿Y qué dijo Adán? Es que la serpiente. Nada. Ellos vieron que era un fruto agradable y codiciable a sus ojos, ¿cierto o no? Y lo tomaron, desobedecieron, se aventuraron. Pues eso se ve rico, vamos a probarlo, a ver qué tal. Y órale, pecaron contra de Dios. Amados, yo sé que muchos pecan deliberadamente y ya no sienten nada cuando pecan. Antes, cuando empezaron a hacer su primer pecado, ¿cierto o no? A ver, todos fuimos niños, todos fuimos creciendo. Antes de que uno empezara a esclavizarse en ciertas conductas pecaminosas, ejemplo, el robo. Cuando tú robaste la primera vez, ¿cómo te sentiste? Si es que tú robaste. Yo lamentablemente cometí ese pecado en 2, 3 ocasiones por ahí, ¿no? En mi vida, en mi niñez. Pero a lo mejor algunos otros, ¿no? Que tú hayas cometido, no sé qué pecado. Pero el primer pecado que tú cometiste, ¿cómo te sentiste? ¿Bien o mal? ¿Cierto o no? Cuando robaste, ¿cómo estabas? ¿Cierto o no? Tu conciencia te acusaba. ¿Te acusaba, sí o no? Y mirabas hacia tus papás y como que tus papás te miraban y tú decías, chispas, ya me descubrieron. Y no, ni ellos, no, ni siquiera sabían nada. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Es que la conciencia no te deja en paz. ¿Cómo es que le agarré dinero? De niño, cuando uno empieza a hacer el pecado, ¿cómo empieza uno? La conciencia te acusa, pero ya después, ya no te acusa, ¿cierto o no? Ya lo haces como si nada, ya nomás estás esperando la oportunidad a quién robar. Y así va la gente de pecado en pecado. Cauteriza uno la conciencia. Uno puede robar, mentir, enojarse deliberadamente. O sea, ya, porque la gente se acostumbró ¿a qué? A cometer pecado. Claro está que no hay que robar ni nada, porque la Biblia dice no hurtarás, ¿verdad? Yo solamente te di un ejemplo. ¿Por qué? Pues porque uno no tuvo temor de Dios. Y eso a mí me pasó, ¿no? Mi conciencia me empezaba a acusar. El pecado es voluntario. La persona que lo comete es 100% responsable. No tiene la culpa tu semejante. Siguiente punto. El pecado tiene muchos nombres, ¿cierto o no? El pecado tiene muchos nombres. Vamos a ver varios nombres del pecado. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ya vimos que cuando uno quebranta los mandamientos de Dios se vuelve pecado, pero el pecado tiene diferentes nombres. Vamos a ver esos nombres. Gálatas 5:19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿cuál es el primer nombre aquí que menciona? El adulterio. El pecado, hay pecado que se llama adulterio. ¿Qué es el adulterio? Cometer una relación ilícita o fuera del matrimonio con un hombre o una mujer. O sea, si una mujer tiene relación sexual con un hombre o un hombre tiene una relación sexual con una mujer, y es casado y es casada, están cometiendo el pecado de adulterio. La fornicación. ¿Cuál es este pecado? Ese es el siguiente nombre del pecado. El pecado de fornicación. ¿Quiénes son los que cometen pecado de fornicación? Los que cometen una relación sexual fuera del matrimonio. Los que viven en unión libre, etcétera, etcétera, son unos fornicarios. Están cometiendo el pecado de fornicación ante los ojos de Dios. Y no van a ser parte del reino de Dios si no se arrepienten de ese pecado y se apartan de él. La inmundicia, que tiene que ver con inmoralidades y todo eso, ¿verdad? Es un pecado también. La lascivia, el estar codiciando a las mujeres, el estar codiciando a los hombres, etcétera, etcétera, estar teniendo malos pensamientos con hombres o mujeres, eso es lascivia. Tiene ese nombre ese pecado, el pecado de la lascivia. Pero también nos da el siguiente nombre, el pecado de idolatría. ¿Qué es la idolatría? Adorar ídolos, adorar imágenes. O tener en primer lugar a una persona o cosa antes que el Creador. Eso es idolatría. Hechicería es el siguiente nombre del pecado.
de pecado, hechicerías. Hay personas que cometen pecado de hechicería, brujerías, la tarot, las cartas, el horóscopo, etcétera. Y todo eso tiene que ver con hechicerías. Consultar a los brujos, a los adivinos, a que tenían la mano, las cartas. Eso es pecado de hechicería. Los que hacen eso caen en el pecado de hechicería, de adivinación y todo lo demás, ocultismo. Enemistades, ¿verdad? Personas que están ahí de peleoneras, que te llevan los pleitos, están distanciados, no se hablan, son enemistades, o personas que están enemistando, calumnian, dicen cosas para que se enemisten o se separen personas, etcétera, etcétera. Ese también es pecado y tiene ese nombre, pecado de disensiones. Esa gente que hace eso están cometiendo ese pecado de disensiones, que separan a los mejores amigos, etcétera, etcétera. Las herejías, todo aquello que se habla que no respalda la escritura, que va en contra de la palabra de Dios, son enseñanzas falsas, doctrinas heréticas, son herejías. Las envidias, ¿qué es la envidia? El estar codiciando, el estar envidiando a una persona las cosas que tiene él o ella, eso es envidia. Los homicidios, ¿qué son los homicidios? Quitarle la vida a una persona. Las borracheras, el tomar el alcohol, el embriagarse, el posh, como le llaman en algunos otros lugares, etcétera. El alcohol, la gente que se emborracha está cometiendo ese pecado. Los que están tirados en el piso, todo alcoholizado, etcétera. En fin, está cometiendo el pecado de borrachera. Orgías, inmoralidades, relaciones sexuales, ¿verdad? Que tiene que ver con inmoralidades muy particulares, muy espantosas, horrorosas, promiscuas y sucias. Orgías, fiestas desenfrenadas donde hay mucha inmoralidad y cosas semejantes a estas, dice la Biblia, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no podrán ser parte del reino de Dios. Todos aquellos que cometan en cualquier tipo de pecado de esta lista. Pero, ¿qué vemos con este ejemplo? Que el pecado tiene diferentes nombres, porque son diferentes acciones, y a cada acción se le pone un nombre. A cada desobediencia se le pone un nombre. Fíjate lo que dice Apocalipsis 21:8. Vamos a ver la siguiente lista rápidamente. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arden con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y aquí nos da otra lista, ¿verdad? Los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ok. En estos pasajes que leímos, en estas citas, tanto en Gálatas y en Apocalipsis, en estas dos citas, vimos 20 pecados nada más. Si tú enumeras cada pecado, vimos diferentes nombres de cada pecado. 20 nombres vimos, solamente en estas dos listas. ¿Será que son todos los que hay? ¿O que la gente hace? No, amados. La lista sigue. Solamente en estos dos pasajes o en estas dos citas vimos 20 pecados. 20 pecados. 20 nombres de pecado. Pero falta mencionar, en esta lista, por ejemplo, en estas dos listas que vimos, falta mencionar el robo. Falta mencionar el chisme, falta mencionar la murmuración, falta mencionar las codicias, falta mencionar el sodomismo, faltan otros muchos. Si tú te das cuenta, el pecado tiene muchos nombres. Son muchas acciones. Todos los que practican cualquiera de estos pecados, dice en Mateo 7, ¿son qué? Hacedores de maldad. Entonces el pecado, amados, es un obstáculo para ser parte del reino de Dios. No se puede ser cristiano, ni cristiana, ni ser parte del reino o ir al cielo cuando uno comete semejantes pecados, semejantes desobediencias.
A ver, pregunta a los presentes. ¿Contra quién se peca? Lo explicamos. ¿Contra quién se peca? ¿Quién puede responder? Contra Dios y el prójimo, correcto. Vamos por buen camino. Se peca contra Dios y el prójimo. Cuando alguien desobedece, quebranta uno de los mandamientos de Dios, inmediatamente se peca contra de Dios. Pero no solamente se peca contra de Dios, sino se peca contra el prójimo. ¿Y se siente bonito que pequen contra de ti? Amados, acabo de atender una situación de unas personas de otro estado que los extorsionaron. Amados, qué horrible se siente, ¿verdad? Cuando pecan contra de ti. ¿Tú crees que no sienten horrible las personas cuando pecan contra de ellos? Es un ejemplo que te doy. El pecado es horrible. Daña, lastima, ofende. El pecado daña al prójimo. ¿Te gustaría que tus hijos te defraudaran como padre? ¿Te gustaría que tus padres te defraudaran? ¿Te gustaría que la gente te ofendiera, que te robara tus cositas? A ver, ¿nos han robado alguna vez? ¿Les han robado alguna vez? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí les han robado? Yo conozco aquí a varios que les han robado. Algunos más y algunos menos, pero yo creo que a todos, a varios, al menos a mí me han robado. Amado, se siente feo. Que te roben se siente feo. Uno tiene que perdonar y guardar el corazón. Pero cierto no lastima ese nombre o ese pecado, esa acción. Cierto no lastima. Bueno, así cuando la gente peca contra su prójimo, está lastimando, y por eso se va a ir al cielo, y por eso va a ser parte del reino de Dios. No, amados, no es así. No se vale lastimar ni a la gente y no se vale lastimar a Dios. No se vale. No ofendan, amados. Si tú estás ofendiendo a tu prójimo y a Dios, si tú estás pecando contra Dios y tu prójimo, deja de hacerlo. No ofendas a tus semejantes. Deja de hacer eso, deja de pecar. Arrepiéntete. Para que tú seas parte del reino de Dios, tienes tú que quitar ese obstáculo o esos obstáculos. Pecado. Amén. Dime, ¿es difícil de entender esto? ¿Es difícil comprenderlo y entender lo que Dios nos dice aquí en estas porciones de las Escrituras? Realmente te estoy dando ejemplos para que nos quede claro. Y de hecho que ni siquiera se requerirían darte estos ejemplos, pero lo damos nada más para ilustrar, ¿verdad? Porque la palabra es muy clara. Al buen entendedor, versículos bíblicos. ¿Cierto o no? Bueno, pregunto, ¿serás tú hacedor de maldad? ¿Sí o no? ¿Estarás tú haciendo pecado? ¿Sí o no? ¿Cómo vives? ¿Así vas a seguir? ¿No vas a poner un alto después de escuchar esta enseñanza? ¿Vas a seguir igual? Es tu decisión, yo no obligo a nadie. Dios no obliga a nadie, Dios da un libre albedrío. Pero ¿vas a seguir igual? ¿Vas a seguir ofendiendo a Dios? ¿Vas a seguir ofendiendo a tu prójimo? ¿Vas a seguir afectando tu corazón, tu alma? Te vas a llenar, te vas a llenar. Y te vas a ir llenando si no pones un alto a esa carrera de maldad. Veamos lo que seguirá pasando en la eternidad. Ya estamos por finalizar. Veamos lo que seguirá pasando en la eternidad. Todo esto va relacionado con lo que estamos viendo. Apocalipsis 19, 6 al 8. Fíjate lo que dice Apocalipsis 19, versículos 6 al 8. Dice así la Biblia. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado.
Hay que prepararse. Va a haber un evento hermoso y particular como lo estamos viendo, las bodas del Cordero de Dios. ¿Quién es la esposa de Cristo? ¿A quién se refiere? A personas, hombres y mujeres que son su iglesia aquí en la tierra. Esa es la esposa de Cristo. La esposa de Cristo está aquí en la tierra. Y son los que pertenecen al reino de Dios aquí en la tierra. Es la esposa de Cristo. Hombres y mujeres que han atendido al llamado de Cristo. Al llamado donde dice Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ir y predicar el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso este ciclo. Gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, dice el 7, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. ¿De quiénes? De los santos, de su iglesia. ¿Acciones justas o injustas? ¿Vestidos sucios o limpios? ¿Quién limpia a una persona? ¿Cierto no es la sangre de Cristo? ¿Quién limpia un corazón? ¿Cierto no es la sangre de Cristo? ¿Quién purifica? ¿Quién santifica a una persona? ¿Cierto no es Cristo? Y cuando una persona es santificada, limpiada, ¿qué debe de hacer? Permanecer en esa limpieza. No ensuciarse su vestido, su cuerpo, su alma, su corazón. Y por allí de repente, que si se llegara, de repente, no porque practique, no porque ame el pecado la persona santificada o purificada, sino porque por allí le ganó, se descuidó, lo que tú quieras, llegase a cometer un pecado, inmediatamente ese cristiano, esa cristiana se tiene que arrepentir. Inmediatamente apartarse de ese pecado. No volverlo a hacer. Pero un hijito se puede descuidar. Pero oyes, que el hijito o la hijita se descuide todos los días. Está peque y peque y peque. Bueno, abogado, peque y peque, mi abogado, peque y peque y peque. ¿Será realmente cristiano? No, amados. Tal persona está engañada, engañado y necesita tener un verdadero arrepentimiento. Tal persona ama su pecado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas. ¿De quiénes? De los santos, de las personas que viven ¿en dónde? Aquí en la tierra. Acciones justas, puras y limpias. Hermanos y amigos, hermana, hermano, acciones justas, acciones justas. En casa, fuera de casa, en el trabajo, fuera del trabajo, en la iglesia, fuera de la iglesia, en esta tierra, acciones justas. ¿Por amor a quién? Por amor a Jesucristo. ¿Es difícil de entender? No, amados. ¿Es complicado hacerlo? No, si lo haces en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Ahí está el secreto, en Cristo. Pero sin Cristo, nada se puede. Y ahí están. Muchos quieren ser lo correcto, pero sin la gracia de Cristo, sin la ayuda de Cristo, sin Cristo, pues es complicado así. No buscan de Dios, no oran, etcétera, no se alimentan, no se congregan, etcétera, no están en los caminos que el Señor ha dejado, etcétera. Hay que aprovechar los medios de gracia. Y me refiero a todos aquellos que quieren ser parte del reino de los cielos y los que son parte del reino de Dios. Hay que esforzarse todavía en la gracia. Resaltemos entonces algunos puntos importantes de esa lectura que tuvimos de Apocalipsis 19:6. ¿Qué vamos a resaltar? Que Jesús reina ¿en dónde? En los cielos. Él está reinando en los cielos. Él es el Rey de Reyes. 2,
pero también reina en su iglesia aquí en la tierra. ¿Cómo ven? Jesús reina en su iglesia. Jesús tiene aquí una iglesia donde Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él sigue reinando. Él reina en la iglesia. ¿Qué más vemos nosotros? Que llegó las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, ¿cómo es que se preparó esa esposa? ¿Cómo es que se preparó la esposa? Ahí da la respuesta, ¿verdad? ¿Cómo? Con vestidos limpios y resplandecientes. Y yo pregunto, ¿a poco un vestido resplandeciente cabe ahí una mentira o un enojo? Pues ya no es resplandeciente, ¿verdad? Pero aquí lo importante es esto, que la iglesia se preparó. Amados, tenemos que estar preparados. Cristo viene y hay que estar preparados. Esas vestimentas son acciones justas de personas que viven en santidad en el cielo o en la tierra. Pues estamos hablando de personas, ¿no? De la esposa. Aquí en la tierra, ¿cómo debe de vivir? Con acciones justas, no injustas. Aplicación breve rápidamente de esta lectura. La preparación se debe de hacer desde aquí en la tierra. Tu vida tiene que ser arreglada aquí en la tierra. Nosotros debemos estar preparados desde aquí en la tierra, los seres humanos. ¿Para ir a dónde? A la gloria eterna. Para ir o también a la eternidad, sea la gloria eterna o a la condenación eterna. La gente desde aquí se prepara, la gente desde aquí se postula. La gente de aquí en la tierra sabe a dónde va a ir en su eternidad. Desde aquí se va preparando. Los que quieren ir a la condenación eterna, pues van a andar en sus pecados, van a hacer y deshacer, y bueno, van a ser de lo más terribles pecadores, si tú quieres verlo, ¿no? Si la gente decide hacer eso, pues ya sabe cuál es su destino. Desde aquí se va preparando, aquí en la tierra. Y los que quieren ir a la gloria eterna, desde aquí se van preparando, ¿no? Confían en Jesús, se entregan a Él, viven para Él, obedecen, se esfuerzan, etcétera, en santidad, desde aquí en la tierra, amados. Claro está que es muy importante la fe, las obras o la fe. Amén. Muy bien. Entonces desde aquí se debe de ser parte del reino de Dios. Entonces, para ser parte del reino de Dios, ¿hay que ir hasta el cielo? No, amados. Si tú quieres ser parte del reino de Dios, lo puedes lograr desde aquí en la tierra. Lo puedes lograr desde aquí en la tierra. Si tú quieres ser parte del reino de Dios, desde aquí en la tierra lo puedes ser parte. De aquí ya eres candidato, ya eres candidato, candidata a ir ¿a dónde? A la gloria eterna. Y eso ya lo explicamos. Fíjate lo que dice Mateo 22:11. Todos esos pasajes que te acabo de ver de Apocalipsis tienen que ver con Mateo 7:21, son muy similares, por eso los estoy tocando. Y fíjate lo que dice Mateo 22:11 y 12. Estos aluden a los pasajes que leímos de Apocalipsis. ¿Qué dice? Mateo 22:11 y 12. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Cuáles eran los vestidos de la novia? ¿Vestidos qué? ¿Eran qué? ¿Obras justas o injustas? ¿Acciones justas o injustas? Justas. Entonces, ¿cómo es que no estaba este convidado que fue convidado a las bodas? ¿Cómo es que no estaba vestido de bodas? ¿Qué nos da a entender aquí la Escritura? ¿Que sus obras eran buenas o malas? Pues que sus obras eran malas. Amados, no se puede ser parte del reino de Dios si hay obras malas, acciones injustas. Desde aquí en la tierra, imagínate en la gloria eterna. No, amados, la Biblia dice que ninguna cosa inmunda entrará. Ninguna cosa inmunda. Y el pecado es inmundicia. El pecado es inmundicia. ¿Y qué dice? Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre.
que no estaba vestido de boda. 12. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Y qué hizo esta persona? ¿Mas él qué? Enmudeció. ¡Y! Como que fue un enmudecimiento. Y ahora que, o sea, sabiendo lo que le espera, ¿no? ¿Qué va a hacer de mí? Y tú sabes cómo culmina esta historia, o esta parábola, o esta comparación. No termina nada bien. Amados, acciones correctas, justas, obediencia. Por eso dice Cristo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino los que hacen la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. Obras. No minimicemos la obediencia, los mandamientos, las obras buenas, amados, porque repercuten en la eternidad. Si no, vas a quedar enmudecido, enmudecida, y ya será demasiado tarde. Termino con este último punto que va relacionado con lo mismo. Cristo viene por una iglesia santa. Estamos hablando de la iglesia. Y esta palabra va para todas las congregaciones, para cada iglesia, para aquel grupo que pertenece al reino de Dios. Y para los que quieren pertenecer también. Cristo viene por una iglesia obediente, justa y santa. Cristo no viene por una iglesia desobediente. Cristo viene por una iglesia que viva de esta manera. Si nosotros queremos ir a la gloria eterna, debemos de tomar en cuenta la palabra de Dios. Esto que Él nos está hablando. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21, fíjate lo que dice la Biblia. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué está esperando la iglesia de Cristo? Al Salvador. ¿De dónde son ciudadanos? La iglesia, ¿de dónde son ciudadanos? Del reino de los cielos. ¿Dónde se inscribieron? Aquí en la tierra. Se postularon para ser ciudadanos, a ir a la gloria eterna. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Al sacrificio de Jesús, al amor de Cristo, a su sangre, a su misericordia, a su perdón. Desde aquí te inscribiste. ¿Sabías tú que se cierran las inscripciones? ¿Sí o no se cierran las inscripciones? A ver, ¿se cerraron las inscripciones para entrar al arca del pacto? ¿Sí o no? Se cerraron. ¿Se cerraron las inscripciones para salir de Sodoma y Gomorra? Se cerraron. Amados, cuando Cristo venga, demasiado tarde para los que no estuvieron preparados. Entonces tengo que esperar hasta que Cristo, no. Si te gana la muerte antes de que venga Cristo y no moriste preparado, se cerró tu puerta, mi buen. Se cierra tu puerta. Y te irás a la condenación eterna si no estuviste preparado o preparada. O te irías a la gloria eterna si estuviste preparado o preparada. Dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Va a haber otro cuerpo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero, ¿qué nos enseña aquí Filipenses 3:20? Que Cristo viene por una iglesia. Él viene por su iglesia, viene por su pueblo. Viene por su pequeño reino que está aquí en la tierra, por su iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, fíjate lo que dice. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Cristo viene por su iglesia y la va a arrebatar, se la va a llevar. Él viene por su pueblo, viene por segunda vez. Principalmente, ¿sabes por quién viene? Por sus hijos. Y viene a castigar
al que hace lo malo. Último pasaje, San Juan 14:3. Repito, Cristo viene por su iglesia, viene por una iglesia santa. Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde está Jesús? En el cielo, en la gloria eterna. ¿Y por quién viene Cristo? Por su iglesia o por sus hijos, los que son parte del reino de Dios, aquí en la tierra. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra es clara. Los obstáculos, Señor, que hay para ser parte del reino de Dios aquí en la tierra, tienen que ver con pecados, tiene que ver con el pecado. No solamente el pecado de la soberbia, cualquier tipo de pecado, Señor. Por eso tu palabra dice que es necesario, Señor, el arrepentimiento, el dejar de hacer lo malo, el atender tu voz para ser parte del reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, síguenos ayudando, Señor. Sigue tratando con cada vida, con cada corazón. Que tu Espíritu, Jesús, esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Y que tu Espíritu, Señor, avive tu obra. Visítanos, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Ten misericordia de todos nosotros al visitar a tu pueblo, a tu iglesia, a que la esposa esté preparada, Señor. Aquellos que no están preparados, Señor, o preparadas, esta palabra también es para ellos, para que se preparen. Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.